Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es miércoles 26 de marzo del año 2025. El pasado 2 de marzo no especifica en qué balneario, si fue en Varadero, si fue en Guardalavaca, si fue en Cayo Coco, o sea, no está especificado en la noticia la acabo de leer ahora en horas de la mañana de un medio de prensa de Winnipeg, Canadá. Un turista canadiense, un peluquero canadiense, fue asesinado, o sea, le cortaron la arteria en un brazo y producto de la cortadura, ¿no? En un intento de robo, de asalto, el hombre se desangró. Cuando llegó a la clínica allí en el balneario, pues ya me están tratando, señores, denme like, compártanme la directa, me están tratando de tumbar esta directa porque desde que comencé en horas de la mañana fue la primera publicación que hice. Enseguida salieron las ciberclarias del régimen, no solamente dentro de Cuba, salieron las ciberclarias de la dictadura desde Canadá. Salió una señora que en las fotos en su página de Facebook está en la nieve y dice que vive en Winnipeg mismo y dice: eso es viejo, eso es mentira, eso no pasa. ¿Por qué? Porque son cómplices. No hay Hugo Cancio solamente en Estados Unidos, no hay profesores Carlos Lazo solamente en Estados Unidos. En Canadá y otros muchos países del mundo hay muchísimos cómplices de esa dictadura que para nada les conviene que se acabe el castrismo, que les conviene que todos sigan como está, que les conviene que los turistas sigan viajando a la isla porque tienen agencias de viaje, tienen 20.000 negocios con la dictadura opresora castrista y para nada les conviene este tipo de noticias porque están viviendo y lucrando a costa no solamente de la desgracia del pueblo cubano, sino del riesgo de cualquier turista infausto de esto, que enamorado por la falsa revolución, por el Che Guevara, por el Fidel Castro, por los habanos, las mulatas y el ron, pues salen a buscar la muerte a Cuba. En Cuba no se puede ir a hacer turismo, en Cuba no se puede ni viajar. O sea, uno va por asuntos familiares, los que van, yo no voy, nunca he ido en 20 años y respeto a los que vayan y les deseo lo mejor y sobre todo que se cuiden mucho. Siempre se lo digo cuando me entero algún familiar, amigo, conocido que me dice: no, tengo que ir a Cuba porque tengo que ir a ver al viejo que está enfermo. Yo lo entiendo, yo soy cubano, yo soy humano. O sea, pero no se puede viajar a Cuba. La realidad es esta. Ayer mismo, a la 1 de la tarde, en el cementerio allí en Winnipeg, Canadá, sus amigos, sus compañeros de trabajo y sus familiares le dieron el último adiós a este turista canadiense que fue asesinado en un balneario cubano. Fue asesinado donde supuestamente debían haberlo cuidado y protegido, y ahí se dan cuenta el nivel de criminalidad y de delincuencia que está asolando a Cuba entera, desde San Antonio hasta Maicí, que trae como consecuencias cosas como esta. Gracias a las 7 personas que están conectadas en este momento. No sé si alguien puede escribirme para saber si se están leyendo los comentarios, porque este tipo de noticias no le gusta tampoco a estas redes sociales, ¿no? Que todavía muchísimos de sus funcionarios y de los censores trabajan en función del comunismo, del socialismo y de la izquierda, porque no les gusta este tipo de noticias. Y usted sale a buscar, ¿no?, en este mismo Facebook y busca turoperadoras del mundo y dicen que Cuba está entre los 5 o 7 países más bellos del mundo para visitar, entre los 50 mejores destinos turísticos del mundo, y esas cosas sí no las censuran. ¿Por qué Facebook no censura esas cosas? ¿Por qué Facebook no dice que eso es una gran mentira? Y entonces lo que pasa es eso, que enseguida salen las ciberclarias del régimen, las activan, les ponen un poco de mega y las utilizan para que estas verdades no salgan a la luz pública. Señores, si diariamente, no solamente aquí en La Tijera, en todas las páginas de las redes sociales, páginas incluso dentro de Cuba, sale la criminalidad que está asolando al país. Los asesinatos, los robos, los arrebatamientos, la gente caminando por las calles como si fueran zombies. Ellos ahora están tratando de blanquear un poco la imagen haciendo estos famosos operativos antidroga, pero la droga está acabando con la juventud cubana, y no solamente con la juventud, porque vemos personas mayores también como caen víctimas, ¿no?, del papelito, del químico y de no sé cuántas porquerías la dictadura está permitiendo, ¿no?, que circulen en las calles cubanas. En Cuba no se puede viajar. El turista que viaja a Cuba lo está haciendo a riesgo de terminar como terminó este infeliz canadiense que salió a buscar un poco de sol, playa, arena y diversión, y viró para atrás en un sarcófago para Canadá, para su país. Los países con dignidad y con vergüenza, ¿no?, deberían de establecer por cosas como esta una alerta de viaje hacia Cuba, como lo tiene aquí el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene una alerta naranja, una alerta amarilla, no me acuerdo qué color es la alerta que tiene, para viajar a Cuba por esto mismo, por el aumento del índice de criminalidad que hay en ese país.
es un riesgo verdadero viajar a Cuba. Y el que lo haga lo está haciendo a expensa, ¿no?, de su propia seguridad y de su propia integridad de vida. Es una realidad. Increíblemente, señores, no sé si me pueden decir los que puedan ver, estén viendo la directa en estos momentos, y gracias, Levian, y gracias, Rolly. No puedo leer ahora porque tengo de lejos el teléfono, pero les quiero que me digan cuántas personas están viendo la directa, porque Facebook me está poniendo que hay 7 personas solamente viendo la directa y no creo que eso sea cierto. O sea, Facebook sigue manipulando las cifras y sigue manipulando los comentarios y sigue manipulándolo todo siempre, ¿no?, en favor de la izquierda y del comunismo, y estas cosas las hemos denunciado por años enteros. Imagínense ustedes que yo desde que empezaron las elecciones del 2016 fui castigado por Facebook. Mi primera página, que tenía muchísimos más seguidores, mi página personal, Juan Echezábal, fue eliminada, fue borrada el 13 de agosto del 2016, simple y llanamente por una sátira que no tuvo nada que violatorio de las normas comunitarias de Facebook, una sátira contra el tirano Fidel Castro, que gracias a Dios partió hacia el infierno ese mismo año. Y Facebook, los izquierdistas de Facebook ahí de Silicon Valley, lo que hicieron fue que me cerraron la página totalmente. Después, en el año 2020, cuando empezaron las elecciones del 2020, igual, como yo empecé a apoyar al presidente Donald Trump y empecé a apoyar la campaña republicana, pues simple y llanamente estuve castigado desde el mes de mayo, no, desde el mes de junio del 2020, cuando empezó toda la situación esta de la pandemia y demás, que uno trataba de publicar y buscar las verdades de lo que estaba sucediendo, ese cierre mundial que se hizo por la pandemia, que fue un crimen también, y todavía no se sabe a ciencia cierta, ¿no?, la implicación del régimen chino con esta situación, y cosas que hablaban. Me recuerdo que Facebook me ponía enseguida un cartelito sobre la pandemia, no, que la pandemia, justificando, ¿no?, el cierre y justificando todo lo que pasó con la pandemia. Después vino el caso de Black Lives Matter. Cuando uno publicaba algo y desenmascaraba quiénes eran los miembros de Black Lives Matter, muchos de ellos, la directora de Black Lives Matter, la CEO, que cogió millones y millones de dólares a través de esa organización, se entrenaba en Venezuela, tenía vínculos con el castrismo, pues nos caían arriba enseguida y 30 días castigados. Así estuve castigado todo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y después del 21 de enero del 2021 que pusieron a Joe Biden en la Casa Blanca, fue entonces que Facebook me quitó el castigo. Hemos sido víctimas de una violación total y sistemática de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es el derecho a la libertad de expresión. Así ha sido. A ver, Iván Lagos, saludos, hermanos, y siga dando la valiosa información contra el régimen. Claro, mi hermano, siempre lo voy a hacer. Rolly Romero Cortiña, saludos, hermanos, desde Houston, saludos y bendiciones para ti. Juan Ramón González Ugarte, saludos y bendiciones. Dice: la policía política del régimen solo trabaja para vigilar y arrestar. Así mismo es. No trabajan para garantizar la tranquilidad ciudadana. Nunca lo han hecho, ni lo van a hacer jamás, porque no les interesa. Imagínense ustedes que esta ola de delincuencia que hay desde San Antonio hasta Maicí, a quien más favorece es al régimen castrista, porque así tienen al pueblo asustado y controlado y encerrado en sus casas, ¿me entiendes? Por miedo a salir y ser asaltado, ser asesinado, robarle las pocas pertenencias que tiene el cubano. Esta es la gran realidad de lo que sucede en Cuba. Y el régimen sigue sacando en sus noticieros y en sus mesas redondas y en todos sus programas online y en su prensa oficialista una realidad distorsionada de lo que sucede en Cuba. En Cuba hay tremenda miseria, en Cuba hay tremenda violencia, en Cuba hay tremenda escasez, en Cuba hay tremenda situación de infraestructura. Ahora mismo, en el día de ayer, hubo un accidente en La Farola, porque ese viaducto, que es el que enlaza desde Guantánamo hasta Baracoa, esa zona del oriente cubano, que ha sido el único viaducto que ha hecho la dictadura, y por cierto muy mal hecho, está lleno de baches. No solamente son las curvas y los accidentes geográficos de La Farola. Si usted se monta en La Farola ahora mismo, las curvas, ¿cómo se llama? Los muros, esos contentores, para evitar de que uno se vaya del precipicio para abajo, muchos están todos desbaratados. Hay unos huecos que parecen cráteres volcánicos. O sea, es terrible la situación de Cuba. Las viviendas a punto de caerse, la mayoría de las viviendas en Cuba en muy mal estado. Las carreteras son un desastre. El sistema electroenergético colapsado. Cuba es un desastre, señores. Cuba es un total desastre. Y la culpa la tiene la dictadura opresora castrista, que por más de 66 años
ha llevado a Cuba al colapso en el que Cuba se encuentra en estos momentos y nadie quiere reconocerlo, y los países libres del mundo vieron la cara cómplice. Buen día, hijo. Yo les digo a ustedes que el tema de Cuba es bien triste, y lo más triste es que hayan tantos cómplices, porque los máximos responsables, vuelvo y les repito, de la desgracia de los cubanos son los mismos cubanos los que dentro de la isla defienden las miserias del castrismo, y los que alrededor del mundo soportan esa dictadura opresora porque ven en Cuba una manera de lucro, una manera de hacer dinero a costa de la desgracia y la miseria del pueblo cubano. Eso es una gran realidad. Déjenme parquear un momentico por acá. Para leer comentarios. Y nada, señores, leo sus comentarios. Dice Alberto García, saludos Juan, bendiciones. Saludos y bendiciones para ti, Alberto. También Roilán Gil López. Juan, saludos, buenos días, bendiciones para ti, Roilán. Lea Smith, saludos mi amigo desde Miami. Saludos, Lea, y bendiciones para ti. Juan Ramón González Ugarte, sí, la policía del régimen solo trabaja para vigilar y arrestar a los opositores. La mayoría de los delincuentes los captura el propio pueblo. No, y lo más triste no es esto, Juan Ramón. El lío es que los captura el pueblo, y como son chivatos y son informantes y son cómplices de la policía, pues enseguida lo sueltan, lo sacan para otro pueblo para que se refresquen un poco y después vuelven de nuevo. Y si le tienen que dar una medalla, se la dan, y si le tienen que dar un grado militar, se lo dan también, porque eso es una dictadura criminal y delincuente. Esa dictadura la estructura de esa dictadura está llena de delincuentes desde arriba, desde el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, la presidencia esa impuesta de Díaz-Canel, que es un delincuente. Díaz-Canel, señores, es un delincuente, es un bachatero, un delincuente, un borrachín, un bandolero, lo peor que ha dado Santa Clara. Acabó con Villa Clara, después lo mandaron para Oquín. En Oquín fue un desastre también. Ahí en Oquín, para mayores males, pues conoció a Liz Cuesta Peraza, que había dejado una relación con un general de brigada, el general Anido, que es el padre de su hijo Manolito. Y aquello era fiestas, bachatas, borracheras. En aquel momento el delegado de Mintur en Oquín era el primer ministro que tenemos hoy, otro borrachín, otro bandolero, otro delincuente. Manuel Marrero Cruz, hicieron un clan de delincuentes ahí en Oquín. Es que de Oquín ha venido la mayoría de las desgracias del pueblo cubano. Y vamos a empezar por Fulgencio Batista y Saldívar. Vamos a quitarnos la careta. Batista era socialista, Batista fue apoyado por los socialistas, Batista fue uno de los signatarios de la Constitución de 1940, hizo el gobierno de la pentarquía en el año 1940, Batista en el año 1952 le dio el pie forzado a Fidel Castro para que después Fidel Castro en el año 53 saltara en Moncada, le perdonó la vida, después cogió y lo sacó de la cárcel, le permitió que se preparara en México, permitió que muchísima gente rica dentro de Cuba, de los más pudientes de Cuba, incluido la familia de su mujer Mirta Díaz Balart, pues lo ayudaran financieramente y con muchas recomendaciones y muchas presiones para que Fidel Castro pudiera virar en el yate de Granma para Cuba e hiciera el desastre que hoy estamos pagando los cubanos por 66 años. Ahora en Virán nació la llena de Virán, Fidel Castro, nació Raúl Castro, ahí nacieron todas esas desgracias que han asolado al pueblo cubano por 66 años, una gran realidad. Matiuska Suárez, para mí que esos asesinatos están sucediendo porque los mandan ellos mismos. Bueno, si no los mandan, por lo menos lo permiten. Y dice el Código Penal, ¿no? En lo que la palabra delito dice que es toda acción o omisión. O sea, el cómplice más grande de los crímenes que hay en Cuba es el régimen castrista, porque en vez de destinar todas esas fuerzas policiales que cada vez le quedan menos, mucha gente está pidiendo la baja de la policía, ellos están tratando de dar más incentivos, y ya la gente sabe que como Cuba en cualquier momento puede estallar y puede caerse el régimen opresor castrista, pues muchísimos policías y miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior se están yendo, para que lo sepa, están pidiendo baja y los están tratando de presionar y de sancionar para que no se vayan, o sea, están en contra de su voluntad. Y cuando usted está trabajando en contra de su voluntad, esté haciendo lo que esté haciendo, usted no lo hace con calidad. Entonces los policías están ahí para cobrar su salario, miran la cara, abusan del infeliz, le tienen miedo al delincuente,
Y esto es lo que está pasando en Cuba, ¿me entiendes? Como la gente no están haciendo las cosas porque es el trabajo que le gusta y saben que lo que están haciendo está mal hecho, cuando usted está en una fuerza represiva, que lo que está es persiguiendo al que alza su voz porque no tiene electricidad, porque su hijo no tiene leche, porque no hay agua potable, porque su casa se le está cayendo, porque usted está viviendo en una desgracia, mientras ves que los dueños de la finca, los que tienen el poder en contra de su voluntad, se están enriqueciendo y están robando y están invirtiendo los millones y millones de dólares que anualmente entran al país, lo están invirtiendo en su beneficio y su fruto personal en vez de destinarlo para mejorar la calidad de vida del pueblo y la infraestructura del país, pues simple y llanamente lo que pasa es eso, usted tira su trabajo a porquería, usted dice, bueno, de todas maneras estoy ganando mejor que un médico y tengo un uniforme que más o menos con él puedo coger y extorsionar y buscarme unos pesitos por fuera y luchar mi casita en La Habana, pues eso es lo que pasa. Por eso es que fueron tanta gente de otras provincias hacia la capital a ser policía, porque en sus provincias lo único que tenían era para trabajar en la construcción y de sepulturero o en la agricultura. Y entonces, buscando una manera de progresar, ¿qué hicieron? Se vistieron del uniforme ignominioso de la PNR castrista y salieron a La Habana a repartirle golpes, no al delincuente. No, si el mejor aliado que tiene la policía es el delincuente. ¿A quién? Al opositor, al que alza su voz por la libertad, a esa familia que ya obstinada de tantos apagones, tanta miseria, tanta hambre, que no tiene un medicamento para su hijo, para su padre que está agonizando con dolores. Pues nada, estalla. Para eso está la policía, para reprimir al que trata de dar la verdadera imagen de qué cosa es Cuba hoy. Es una realidad. Que se viren ellos mismos. Sí. Que se viren ellos mismos, pero es que si se vira un policía, los otros por miedo lo echan para adelante. Si se vira un oficial del Ministerio del Interior, los otros oficiales que lo conocen y que hasta ese momento han compartido con ellos en fiesta y se toman el traguito y conversan de lo mala que está la situación en Cuba, pues para ganarse una estrellita más o para ganarse una medalla, un diploma o una palmadita de ese general que está viviendo como un rey, pues simple y llanamente van y los chivatean. Es que es doloroso lo que está sucediendo en Cuba. Y la falta de unidad es la que no ha permitido que el castrismo caiga finalmente. Yuritza Silva. Buen día, Juan. Saludos para usted. Tiene toda la razón. Por lo menos trato de alzar mi voz, Yuritza, todos los días por la libertad de Cuba y trato de desenmascarar al régimen opresor castrista y condenarlo y señalando como el máximo responsable de todos los males del pueblo cubano en los últimos 66 años, porque esa es la única gran verdad y la única realidad que ellos nunca van a poder rebatir. Y un día cuando el castrismo caiga, porque yo sé que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, aunque ya el mal lleva 66 años y 3 meses y 25 días, yo te digo a ti y a todos los cubanos que me miran, que ese día estos cómplices van a pagar por los crímenes que han cometido. Aunque se vayan de Cuba, mejor que se vayan de Cuba. Cuando se vayan de Cuba será más fácil con los organismos internacionales de justicia y con la Interpol y con el FBI, con toda la fuerza del mundo libre, salir a buscarlos donde quiera que se metan y que paguen cada centavo con toda su vida, terminar toda su vida en la cárcel y ver sobre todo cómo Cuba va a progresar el día que caiga el castrismo opresor. Porque yo les puedo asegurar a ustedes una cosa, esa agonía que tienen ustedes, pueblo cubano, y que han soportado por 66 años, se puede revertir fácilmente. El día que estos asesinos y sicarios del régimen opresor castrista se monten en los aviones y carguen con sus maletas, con todo lo que se han robado por tantos años al pueblo cubano, yo les digo a ustedes que en un año Cuba cambia. Miren cómo cambió El Salvador. Y El Salvador no tiene recursos prácticamente. El Salvador el único recurso que tiene, el que más ingresos le daba, era la remesa que recibía de las familias salvadoreñas, ¿no? Alrededor del mundo, enviándola a sus seres queridos. Y ya El Salvador está generando ingresos en el turismo, en tecnología. Ahora mismo lo más reciente está generando ingresos a través de esa prisión de máxima seguridad que el gobierno de los Estados Unidos les está pagando por cada criminal que ha removido de las calles estadounidenses y han ido a parar al sector ese. O sea, El Salvador ha cambiado. En El Salvador ya no se habla de crimen. Si usted va y busca las cifras y googlea cuántos muertos han habido en El Salvador en los últimos 3 meses, usted se va a quedar frío. Por crímenes. 1, 2, no sé, algo así. Yo creo que ni uno. Porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sí ha puesto su empeño y ha puesto de una manera férrea el nivel de seguridad tan grande en El Salvador que está entre los niveles de seguridad más grandes del mundo. El Salvador, que era un país donde los pandilleros de la Mara Salvatrucha y todos los delincuentes y los narcotraficantes tenían el control de las calles salvadoreñas por culpa, ¿saben de qué?
¿Por qué había tanta criminalidad y delincuencia en El Salvador? La respuesta está que a los primeros que salió a buscar el presidente Nayib Bukele fueron a los líderes y a los dirigentes corruptos que habían en El Salvador. Todos esos ministros corruptos, esos directores de grandes empresas, todos esos corruptos que por años el FMLN y la izquierda salvadoreña puso en el poder y les dio muchísimo poder, y valga la redundancia, para llevar a El Salvador al estado en que estaba, fueron juzgados, fueron sentenciados y todos están cumpliendo largas condenas de prisión. El mal de las naciones está en los que la dirigen, no están en el pueblo. El pueblo reacciona y los oportunistas y los delincuentes se aprovechan, y por eso es que Cuba está como estaba antes El Salvador. Y va a seguir estando así hasta que esos delincuentes que están en el poder no salgan de él. Cuando los delincuentes salgan del poder, ahí mismo se acabó la mal llamada Revolución Cubana. Eduardo Gutiérrez Milián, esa es la pesadilla de que se muerde la cola. Así mismo es. Así es. El 13 de julio pedimos en no seguir adelante. Dios quiera, el 13 de julio histórico, el 13 de julio del 2019, se cumplían 25 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo con mujeres, niños y ancianos ahí en la bahía de La Habana, y para ese día se había convocado un día de rebelión nacional que fue rápidamente reprimido y saboteado. O sea, no se permitió que saliera nadie. Cerraron el país entero ese 13 de julio del 2019 y no se dio. Pero fíjense si estaba la chispa allí, que 2 años después, el 11 de julio, o sea, 2 días antes del 13 de julio del 2021, el pueblo cubano desde San Antonio hasta Maicí se votó para las calles pidiendo libertad. Y vuelve a suceder, va a volver a suceder sin que nadie los convoque, sin que nadie los convoque. ¿Saben quién es el que va a sacar al pueblo cubano a las calles? El hambre, el apagón, el cansancio de ver que están muriendo en vida, mientras el régimen opresor castrista se sigue burlando en sus caras y sigue haciendo congresos, sigue haciendo festivales, sigue haciendo sus fiestas y sus bachatas, siguen viajando los dirigentes de la cúpula dictatorial alrededor del mundo, mientras los cubanos siguen palideciendo en el hambre, en la miseria, en la falta de medicamentos, en la escasez, viviendo en las penumbras y con la cabeza agacha, mientras ellos siguen celebrando las miserias del castrismo. Eso viene, señores. Y cuando eso venga, el castrismo va a desaparecer de la faz de la tierra. Seguiremos desde la tijera denunciando los crímenes y los males del castrismo. Seguiremos señalando a la dictadura opresora del pueblo cubano como la máxima responsable de todos los males de Cuba. Seguiremos denunciando a los cómplices del castrismo dentro y fuera de la isla, para que el mundo conozca la verdad de lo que sucede en Cuba, no como la trata de promover el régimen opresor a través de sus medios de prensa oficialistas y de los países cómplices a través de la prensa fake news internacional al servicio de la izquierda, que da una imagen distorsionada de la verdad que ustedes cubanos están padeciendo dentro de esa isla maldecida por el castrismo opresor. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es La Tijera, les deseo muchas bendiciones y buenos días.